Y para el Señor Jesús, un lindo y fuerte aplauso. Mis hermanos, nuestro Dios solo lo dirige a uno en éxito. De gloria en gloria vamos cada día probando lo mejor de nuestro Dios. A veces tenemos algunas pruebas, pero solo para probar quién habita dentro de nuestro corazón. El profeta Daniel pasó. El profeta Daniel estaba en Babilonia cuando Nabucodonosor llevó al pueblo para allá, y allá él servía en el palacio del rey. ¿Y por qué servía? Porque Daniel era un hombre que tenía la unción de Dios e interpretó los sueños del rey Nabucodonosor. Y así las cosas fueron mejorando, pero después el imperio babilónico perdió contra los medo-persas. Y el rey entonces sería Darío, un imperio muy grande, y por eso Darío nombró a personas para estar con él, pero quien envidiaba a Daniel conspiraron contra él, e hicieron que el rey firmara un decreto insensato que decía que cualquier persona dentro de 30 días que orara a cualquier dios, fíjense, sería presa y la pena era echarlo en medio de los leones. Darío firmó y Daniel no paró. Solía estar en su casa, abrir las ventanas y orar. Y vieron a Daniel orando. Lo llevaron, lo condenaron, no hubo remedio. Darío desesperado, ¿qué puedo hacer? Lo echaron en medio de los leones hambrientos, cerraron la puerta de la fosa de los leones y el rey no pudo dormir esa noche. Temprano fue a ver y vea lo que sucede al ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios inocente, porque a veces lo es, pero hay cosas en su contra. Daniel capítulo 6. El versículo es el 20 y dice así: acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Vamos a parar en este caso aquí. Daniel podía ser un siervo de Dios. Cuando un siervo de Dios es culpable de alguna cosa, porque hizo o dejó de hacer, porque no dijo la verdad cuando debería, Dios no lo puede bendecir. Daniel habría sido devorado por los leones, pero Dios mandó a su ángel, y yo creo que los leones le sirvieron de cama o de almohada a Daniel. Acostado, apoyaba la cabeza en la barriga del león, muy a gusto, ¿sí? Siendo arrullado como en los brazos de mamá que arrullaba el león. Y Daniel iba y volvía. Y no le hicieron daño a Daniel. Y vea, cuando estaban hambrientos saltaban encima y lo despedazaban como lo hicieron después. Pues sin unción no lo hicieron con Daniel, lo hicieron con otros. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabe qué hizo Darío? Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hermano, usted puede estar en la peor situación posible. Todo está difícil para todos. Siga creyendo en Dios. Y velando, porque Jesús dijo: antes de orar hay que velar, velad y orad, porque el diablo usa algunas artimañas y la gente cae en ellas. No puedo, no voy a hacer eso. Yo soy de Dios, yo no quiero esa cosa en mi vida. Y se aparta lo máximo posible del abismo. Siempre no esté a la orilla del abismo. Aquí no hay abismo, aquí solo hay un salto, pero puede ser un salto fatal, dependiendo de las condiciones. Usted debe tener cuidado con otros abismos que existen, porque esos son fatales. Después de mancharse no hay manera. Quita la mancha, pero queda percudido, queda la marca. Y lo bueno es que no la haya.
Si cayó, arrepiéntase, busque a Dios, nazca de nuevo y Jesús le dará la victoria. Nacer de nuevo no es, usted sabe que no es una reencarnación, es Dios restaurando su espíritu. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fíjese en lo que pasó después. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El resultado de todo eso, que todo sea para la gloria de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Fue el reino medo-persa que dominó y Daniel prosperó, tanto con Darío como con Ciro el persa. Y así Dios fue glorificado. Israel volvió a su tierra porque estos reyes lo autorizaron. Mire cómo terminó el cautiverio de Israel. Un suceso, a veces una prueba porque usted ha pasado, puede ser el fin del cautiverio de su familia. Todo el mundo alejado, todos ellos caerán en un abismo sin fondo. Pero usted fue fiel, no se encontró culpa en usted, su inocencia fue probada y el Señor Dios envió a su ángel a salvarlo. Pero si hay culpa, no lo manda. No tenga culpa, con Jesús vencerá. Ahora vamos a Éxodo capítulo 5. Haré un repaso de lo que vimos y enseguida veremos el asunto de hoy, para que usted no se vaya a quedar perdido. En Éxodo, Dios había llamado a Moisés para ir a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Y Moisés fue. Primero se reunió con el jefe de las familias y conversó con ellos. Ellos tenían que buscar más a Dios y aceptaron. Pero al mismo tiempo que empezaron a creer que Dios iba a sacarlos de allá, nuestro amigo Moisés fue a hablar con el faraón, que era el rey de Egipto. Y el faraón estaba enojado. No quería perder los esclavos, 3 millones de esclavos. No dejaré ir a nadie. Llamó a los oficiales: ese pueblo es perezoso, eso es ocio, pereza. Les van a aumentar ahora la tasa de ladrillos, va a ser igual, pero aumentará el trabajo. Les dan paja para mezclarla con el barro y hacer el ladrillo. Ahora no. Ahora recogerán su propia paja y los ladrillos no deben disminuir o los azotan. Entonces los padres de las familias, sí, estaban afligidos. Fueron a hablar con el faraón y éste no los escuchó. No, va a aumentar y deben producir, si no serán azotados. Son ociosos. Moisés había ido a hablar con el faraón, él y Aarón. Esperaban y cuestionaron a Moisés. Está aquí en Éxodo 5, versículo 20. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Fueron a enfrentarlos, ¿sí? Como si ellos fueron los culpables. Y les dijeron: que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se sorprendió. Hacía poco tiempo que Moisés era su líder, y sabe que la persona que es nueva en un cargo, sea un profesor, sea un médico, sea un juez o abogado, primero va con cuidado para evitar equivocarse. Y parecía que todo era una estrategia del diablo. Hay gente que se convierte y parece que todo empeora. Es obra del diablo para que desista de su salvación y de la promesa de Dios. Dios lo deja para ver hasta dónde va su fe, si es una fe interesada o una fe real.
pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó. Entró en la presencia de Dios. Aún estaba iniciando, era novato, ¿sí? Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Cuestionando a Dios. Dios no le hizo mal al pueblo. Fue ese pueblo que olvidó a Dios porque la tierra de Gosén era la mejor tierra de Egipto, y ellos prosperaron mucho. Pero el faraón murió, llegó otro, después otro y otro y otro, en total 430 años de esclavitud, casi la historia de Brasil, del descubrimiento. Y ellos habían abandonado a Dios. El faraón, inteligente, los esclavizó y ahora ya no eran libres, eran esclavos. Y el diablo no quería que fueran liberados porque siendo libres, nacería el Mesías y el diablo perdería su fuerza. Por eso el diablo trabajó y el faraón fue muy duro con ellos. Moisés fue y le dijo a Dios, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Dios no le hizo mal, Moisés. ¿Para qué me enviaste? Dios lo envió a liberarlos. No cuestione la obra de Dios, hermano. Si Dios está dirigiendo sus pasos, no intente entender lo que sucede durante la jornada. Dios sabe hacer las cosas, confíe en el Señor. Lo que está haciendo es lo mejor para usted. Y le está enseñando, haciéndole sabio, porque habrá pruebas mayores. Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Dios, no lo estoy entendiendo. No los librarás, no me dijiste eso. No hable así con Dios. Dios sabe lo que está haciendo, y Dios fue muy paciente con Moisés. Moisés, como una persona sabia, aprendió. Más adelante el mismo Dios dijo que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, el más sumiso a Dios. Mansedumbre aquí es someterse a Dios. Se sometía. ¿Y qué más ocurrió? Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón. Lo que Dios prometió lo cumple. Siga firme. Todavía no tiene fe, por eso no cumplió. Vaya citando la palabra. No pelee con Dios, tiene que pelear con el diablo expulsándolo. A Dios usted ora, se somete. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. No estoy jugando, Moisés, todo esto es muy serio. ¿Y sabe quién sería el portavoz de Dios? Moisés. El portavoz de Dios es el que Dios denominó. Usted no sabe cómo uno ya sufrió en la obra de Dios para llegar a este punto. Daban ganas de desistir, no desisto. El Señor cumplirá su palabra y seguiré firme, y Dios la cumplió. Dios quiere ese tipo de persona. El cobarde sale corriendo. Dicen que cuando el navío va a naufragar, las primeras que saltan al agua son las ratas. Presienten el peligro y saltan, mueren ahogadas. Y tal vez el navío no naufraga y las personas son salvas. Pero esos animales sucios que nadie quiere agarrar, y cuando hay en la casa uno se olvidan de que son hombres. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Las ratas saltan al agua, usted no lo es de Dios. No salte al agua, siga en la presencia de Dios. Voy a vencer, Dios cumplirá su palabra. Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Así fue, estudiaremos más en el próximo. La novela es cada día un capítulo. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, otro capítulo bonito. Hermanos, muchos casos de COVID curados, hay más de 100 y pocos mil allí. La última vez eran 113,000. Y cada día aumenta el número de personas curadas. Y muchas de ellas llaman y quieren dar testimonio. Yo quiero contar mi historia. Fui intubado X tiempo. Hubo gente que estuvo 60 días intubada y ahora está libre. No es el caso de hoy. Veamos su historia ahora en el nombre de Jesús, por favor.
El 1 de agosto de 2021, Celso recibió el diagnóstico de COVID-19 y estuvo aislado en casa. Y empecé el tratamiento, hice el tratamiento, pero la fiebre continuaba y no pasaba. Fiebre de 39 y 40 y no bajaba más. Empeoré, la respiración estaba mal, no podía respirar, tosía mucho, estuve unas horas en urgencias y de allá al hospital. Lo hospitalizaron el 5 de agosto y ya estaba en estado crítico. Y no mejoraba, no pasaba la fiebre, ni con los remedios del hospital no pasaba la fiebre. Y al médico le pareció mejor intubarlo. Antes de la intubación hablé con Dios que nos sacara de esa situación. Estuve allí 12 días intubado. En ese tiempo tuve complicaciones. Tuvo presión alta. El 80 o 90% del pulmón estuvo en riesgo. El pulmón prácticamente paró. En el informe decía que tuvo un choque séptico. Sus órganos estaban muriendo. Tuve que recibir 100% de oxígeno. Tuve que hacer 3 sesiones de hemodiálisis. Y llegó al punto que los médicos le dijeron a mi esposa que no, que lo que podían hacer ya lo habían hecho. Pero yo no me desanimé, entonces yo oraba a Dios y me decía a mí misma, Él va a mejorar. Si Jesucristo ya llevó nuestros dolores y sufrimientos, Él ya estaba curado. Y poco a poco fui mejorando, la saturación mejoró, fue disminuyendo el oxígeno. El 20 de agosto fue extubado y así vi que Dios estaba conmigo e hizo el milagro. Al otro día ya estaba hablando. Estuve en enfermería otros 12 días, 13 días en la enfermería. En todo momento, en oración, sus órganos se recuperaron. La médica dijo que fue una semana de milagros porque Dios oyó nuestras oraciones. Entró una enfermera a la habitación y ella vio en la puerta de la habitación está el papel con el nombre de la persona, ¿no? Con sus datos. Ella entró, miró el papel, me miró y me extrañó cómo me miró. Ella me miró y me dijo, usted está vivo. Porque ella me había cuidado cuando estaba en la UCI y la situación en que estaba allá para los médicos y enfermeros no iba a salir de ahí. Y cuando ella me vio allí, ella se emocionó cuando pudo ver que yo había sobrevivido a esa enfermedad, ¿no? El último día que estuve en el hospital, me quitaron el oxígeno porque no lo necesitaba más. Y al otro día me dieron de alta. Lo dieron de alta el 1 de septiembre. Fue un momento de éxtasis, fue de alegría cuando la doctora llevó el papel de alta. Fue Dios y no hay nada más, solo Dios. Yo sé que el médico está allí, pero el médico de médicos es otro. No hay otra solución, solo Dios. Él es el que hace la obra. Es el Dios de lo imposible. Mi esposa se propuso en su corazón que le dijo a Dios que yo iba a salir a pie del hospital. Y salí a pie del hospital, sin ninguna secuela. Él es un milagro. Está bien, gracias a Dios. Fue una victoria muy grande y yo ya esperaba eso. Él volvió porque Dios lo quiere usar mucho aún en su obra. Si no fuera por Dios en ese momento, no estaría aquí para contar esta historia. Nuestro Dios es grandioso, hermanos. ¿Quién me está viendo ahora que tiene familiares que están intubados, internados, con diagnóstico terrible? No hay remedio para el hombre si no acepte eso. Porque Jesús dijo que hay remedio. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tome esa palabra y crea, ¿sí? Porque así como Dios envió al ángel allá a la fosa de los leones y cerró la boca de los leones, Daniel pasó toda la noche con los leones hambrientos. El Señor Dios también envía a su ángel al hospital y salva a su ser querido. Pero hay que orar, hay que buscar a Dios. Y la persona debe saber lo que Dios está haciendo. Al hacerlo, no deje de contar su testimonio para la gloria del Señor en el nombre de Cristo. Veamos ahora la primera pregunta, por favor. Dr. Soares, ¿qué hacer cuando soy víctima de un problema que no causé? Si usted está siendo acusada de un problema que no causó, hable con Dios. Dios es justicia, Padre. Sabes que yo no fui.
ilumina para encontrar al culpable y que se olviden de mi nombre, porque yo no fui. Si fue, pida perdón y confiese, porque Dios no apoya ningún error. Si no fue, siga firme en el nombre de Jesús y vencerá. Segunda pregunta. Doctor Suárez, Abraham, aún siendo amigo de Dios, ¿por qué mintió 2 veces con respecto a Sara? Es osada diciendo que Abraham mintió. Ya oía predicador decirlo. Sara era hermana de Abraham, por parte de padre. Era hermana de Abraham, era esposa y hermana. En esa época se podía, no de la misma madre, y se casaron. No estaba mintiendo, solo dijo la parte que le interesaba, pero no estaba mintiendo. Abraham le dijo mentiroso al padre de los fieles, de los que creen. El hombre que se destacó en la presencia de Dios, yo sé que lo dijo inocentemente, ¿sí? Ya oía gente decir que Jacob es ladrón. Pero si usted fuera mi hermano, nació antes que yo, me estorbó y nació antes, fue lo que pasó, Esaú hizo eso. Y un día llega, muriendo de hambre, estoy haciendo un guisado de lentejas, y dice, hermano, dame un poco de guisado, ¿qué me vas a dar? Ah, ¿qué quieres? ¿Me vendes el derecho de primogenitura por este guisado? Le había robado el derecho. Jacob no fue ladrón, él fue robado. Ah, te lo vendo, eso dijo Esaú, no vale nada, estoy muriendo. Y comió. Dice la Biblia que con lágrimas buscó arrepentimiento y no lo encontró. Jacob mantuvo la bendición. Cuando tiene derecho, puede forzar alguna cosa, si no va a perder lo que es suyo. Pero así, Jacob no fue ladrón, ni Abraham mentiroso. Ahora vamos a abrir el corazón. Doctor Suárez, estoy enfrentando una gran batalla espiritual. Creo que mi hija fue víctima de algún trabajo maligno. Siente el cuerpo pesado día y noche y muchos dolores. Aún con esos síntomas, no la han diagnosticado. Por eso busco por su liberación. ¿Qué debo hacer? Hace lo correcto, está buscando su liberación. La tiene que buscar en el Señor Dios. Dios, necesito que me expliques. Si su hija ya tiene entendimiento, ella debe resolver su problema. Quizás sea algo que usted no sabe, que ella esconde y le debe pedir perdón a Dios. Si es una niña, está bajo de su protección. Y la Biblia dice que los hijos son bendecidos dentro de uno. Crezca en la fe, preséntese ante Dios y resolverá ese problema. Y un pastor usado por Dios en una reunión de liberación es la cosa más fácil. A veces se manifiestan 30, 40, 50 personas, echamos fuera todos los demonios y sus males, y ella será liberada en el nombre de Jesús. Lea San Mateo 15, 22 en delante el caso de la mujer sirofenicia de Nación. Su hija estaba gravemente atormentada y fue liberada. Eso le ayudará. Pónganse de pie, vamos a orar ahora y deje que Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesús y hará grandes prodigios ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, entro en oración. El pastor Jaime va a orar conmigo ahora. Y Dios, yo te pido que uses a tu siervo de una manera poderosísima. Atamos todo el mal que hay en esas vidas y ordenamos que salga ahora, en el nombre de Jesús. En el poder que hay en este nombre, en la autoridad que hay en este nombre. Padre, no oro solo por las personas que están aquí, sino por las que están por la radio, por la tele, por internet. Y usted va a orar, hermano, usted va a usar su voz contra el mal en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios que operó en Egipto lo hará en su vida ahora. Se debe dirigir al mal con voz de autoridad, mandar que salga, que se marche. La señora que se asustó con un nódulo que apareció, exija que ese nódulo desaparezca. Jesús dijo, lo que pidáis en mi nombre, determinéis, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús, dígale a ese nódulo que desaparezca, a ese bulto que salga en el nombre de Jesús. Padre, ven sobre la persona que tiene fiebre, que está orando con nosotros en casa, retirada, aislada. Alguien que tiene la nariz obstruida, Dios, con una congestión nasal, a esa a la que le arde la garganta. Ven sobre la persona que siente dolores en el cuerpo, sea infección de COVID, sea infección de gripe, Dios, sea otro tipo de infección, toca a esta persona con tu poder. La vida de esta persona que siente la cabeza pesada, tiene un fuerte dolor, un dolor en la nuca, una presión en la cabeza, y ella está orando, y yo estoy orando con ella ahora. Ven, poderoso Dios, muéstrate con tu poder, muéstrate con tu habilidad,
Muéstrate con tu capacidad de hacer milagros, de hacer maravillas, de hacer que lo imposible sea posible en la vida de una persona. El mal no va a resistir el nombre de Jesús. Oh, hombre de Dios, ore. Yo oro por usted, hermano, en el nombre de Jesucristo. Quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.